Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar de Aristóteles. Vamos directo al punto. Hay mucho para decir de Aristóteles. Aristóteles, siglo cuarto antes de Cristo, yo diría fundador de las ciencias naturales, a lo que él llamaba física, se dedicó a muchas ramas del saber, pero vamos a poner el foco en la física. La física es un conjunto de tratados que fueron compilados por un editor muy famoso llamado Andrónico de Rodas, ya en la antigüedad. En el libro 2 de la física, específicamente en el capítulo 8, Aristóteles va a establecer, va a entablar una discusión con un tipo de explicación que es la explicación materialista mecanicista. Él va a intentar, estamos hablando de cómo se explican los fenómenos de la naturaleza. Entonces, los fenómenos de la naturaleza se pueden explicar a través de estas explicaciones materialistas mecanicistas o se pueden explicar de otro modo. Aristóteles va a intentar introducir las explicaciones de tipo teleológico. Teleológico quiere decir finalidad, causalidad por una finalidad. Es decir, que en la naturaleza se considera que hay una finalidad y eso es causa para Aristóteles. Él ya había definido la naturaleza en el capítulo 1 de este mismo libro como un principio de movimiento o de cambio y de reposo del ente natural que es propio del ente natural. Eh, ahora bien, ¿quiénes eran estos que defendían las explicaciones materialistas o mecanicistas en ese momento? Aristóteles, siglo cuarto. Estos autores vienen de antes, son los presocráticos, los famosos presocráticos. Particularmente Aristóteles discute con Empédocles, Demócrito, Anaxágoras, etcétera. Aristóteles, en esta y otras obras, introduce su teoría de las cuatro causas. ¿Qué quiere decir la teoría de las cuatro causas? Que hay que tener en cuenta diferentes causas para explicar los fenómenos. No solamente la materia, sino otras causas él nombra como la causa motriz, la causa formal, la causa final. El físico, decía él, debe conocer todas las causas, debe conocer las cuatro causas. Y para Aristóteles, ¿cuál era el problema con estas explicaciones materialistas mecanicistas? Que solamente tenían en cuenta la causa material. Em, por lo menos se centra en este aspecto de estas teorías en este capítulo 8 del libro 2. Da ejemplos, Aristóteles siempre da ejemplos de la naturaleza. Da el ejemplo de una posible explicación materialista. La explicación sería que para que se produzca la lluvia, el agua se debe calentar. Cuando se calienta, se evapora, asciende y una vez que asciende se enfría y cuando se enfría cae y ahí se produce la lluvia. Digamos que las explicaciones materialistas no carecen de cierta eficacia argumentativa y cierta economía en su formulación, pero para Aristóteles van a ser insuficientes. ¿Por qué? Porque las explicaciones materialistas hay resultados de algunos procesos naturales que dejan sin explicar. Por ejemplo, una vez que cae la lluvia, tiempo después va a crecer el grano.
puede crecer, puede no crecer, si hay grano puede pudrirse. Bueno, todos este tipo de fenómenos ellos no le prestaban mucha atención y simplemente los atribuían al azar. Entonces, decir que algo es al azar para Aristóteles era dar cuenta de que la explicación no había llegado suficientemente lejos. Un observador ingenuo de la naturaleza tiene una mirada teleológica. O sea, nosotros vemos la naturaleza, cualquier conjuntillo de seres vivos que vemos en nuestra vida cotidiana, y más los que están en contacto más plenamente con las plantas, con los animales, etcétera, observan, lo observamos en nosotros mismos, que nuestros órganos, los órganos de los animales, el conjunto de los árboles, la relación entre los seres vivos, parece responder a una finalidad. Es algo que lo decimos, ¿no? Cuando decimos que la naturaleza es sabia, ¿no? O cuando decimos la naturaleza se abre camino, ¿no? Hay una direccionalidad. Bien. Si persisten los órganos de los animales, si persiste una cola, si persiste un hocico, unas alas, unas aletas, un, un- un interlocutor que defiende una explicación teleológica va a decir que responden a una finalidad. Pues bien, un interlocutor materialista mecanicista va a decir que eso está conservado, no se pierde, no perece, porque está bien constituido. Esa era la explicación que daban y que les reprocha Aristóteles. Bueno, Aristóteles, como decía, ubica un componente de azar en estas explicaciones. Había resultados que quedaban ligados al azar. Entonces, Aristóteles va a dar un primer argumento, que es el argumento que recurre a la cuestión de la regularidad de los fenómenos naturales. ¿Los fenómenos naturales suceden siempre o la mayoría de las veces? Los fenómenos que son productos del azar no ocurren siempre ni la mayoría de las veces, por lo cual no podemos atribuir los fenómenos naturales al azar. Piensen que estamos en el siglo IV antes de Cristo. No podemos atribuir los fenómenos naturales al azar, teniendo en cuenta que son regulares. Por azar se puede producir algún fenómeno aislado, pero no podemos explicar el frío del invierno o el calor del verano. Segundo argumento. En el segundo argumento, Aristóteles dice, lo anterior está referido a lo posterior. Y para sostener esto recurre a la analogía entre la naturaleza y el arte. Va a recurrir varias veces a esta analogía porque es algo familiar para todos. El arte, los oficios, los trabajos técnicos, ¿no? Todo lo que se engloba en lo que en la antigüedad eran las tecnai. Aristóteles dice, el arte tiene un carácter secuencial, en etapas. El artesano, para llegar al objeto técnico, para llegar al zapato, tiene que pasar por una serie de pasos. Y todos esos pasos están coordinados y organizados de acuerdo a esa finalidad. Bueno, Aristóteles, tomando la idea de que la naturaleza tiene una prioridad, va a decir
que el arte imita a la naturaleza, la toma como modelo. La prioridad de la naturaleza sobre el orden artificial es una idea en Aristóteles. De manera que si el arte tiene este carácter secuencial y toma a la naturaleza como modelo, necesariamente, seguramente, la naturaleza va a presentar también este carácter secuencial de organizarse en pasos o etapas que tienden a un fin. Por lo tanto, la naturaleza tiene un fin. Tercer argumento, basado en la observación de los animales no humanos y también de las plantas. Aristóteles observa cómo la araña sistemáticamente hace su tela, la golondrina hace su nido, la planta produce hojas que siempre protegen los frutos. Si ustedes observan las plantas, las hojas siempre están por encima de los frutos. Em, pero todas estas conductas, comportamientos, desarrollos de estos seres se hacen sin deliberación, sin búsqueda, sin ensayo y error. Lo hacen simplemente. Entonces, tiene que haber algún principio que determine estas conductas. Porque los seres humanos sí necesitamos deliberar, pensar, hablar con otros. Sí necesitamos todo ese proceso deliberativo para llegar a un resultado, pero ellos no. Entonces tiene que haber algún principio, algún impulso natural. Entonces, Aristóteles dice, tiene que estar operando la naturaleza como principio de movimiento propio de los entes naturales. Bien. El tercer, no, perdón, el cuarto argumento, después hay algunos matices en cada argumento que es interesante. Se puede ir al texto. Pero en el cuarto argumento, Aristóteles trae el ejemplo de los errores, así como vuelve a traer la analogía. En realidad, contesta a la objeción de un posible interlocutor materialista. El interlocutor materialista, mecanicista, podría decir, bueno, hay errores en la naturaleza, entonces, ¿de qué teleología estamos hablando? ¿De qué finalidad estamos hablando? Bueno, que haya errores en la naturaleza, dice Aristóteles, no quiere decir que no haya finalidad. Retoma la analogía con la naturaleza. Si toma el ejemplo del médico que se equivoca. Si un médico se equivoca en una dosis, eso no excluye su finalidad de curar. Lo mismo sucede en la naturaleza y hay que tener en cuenta en este punto, como marco, la cosmología aristotélica. Para Aristóteles, nosotros estamos en lo que él llama el mundo sublunar. En el mundo sublunar, los entes naturales son imperfectos y por lo tanto sus regularidades no son absolutas. A diferencia de lo que pasa con el mundo supralunar, que quiere decir el mundo de los cuerpos celestes, de los astros, donde la regularidad es perfecta. Eh, si con el arte pasa, también puede ocurrir con la naturaleza. La finalidad natural es una condición fundamental para direccionar el proceso natural, pero puede no alcanzarse si algo se lo impide, porque Aristóteles tenía muy en cuenta la contingencia y el azar. Están las cuatro causas, pero también están las causas accidentales. Entonces, el desarrollo del ente natural puede no suceder. Y allí ocurren los errores. Este último argumento intenta
que el caso de los errores, que en principio parece incompatible con la idea de una estructura teológica, teleológica, perdón, de la naturaleza, no sea tan incompatible, digamos, no sea tan contradictorio. Em, Estos argumentos Aristóteles no los da para refutar las explicaciones materialistas o mecanicistas. Tienen cierto valor aún hoy en día. Lo que sucede es que él trata de amplificar el repertorio de explicaciones, de causas posibles para los fenómenos naturales. eh, Como decía, en las posiciones materialistas, mecanicistas, lo que impera es la necesidad. La necesidad es un principio, es una necesidad absoluta que es producto de que todo está determinado por la materia. Ahora, con Aristóteles, empieza a cumplir un rol, otro tipo de causalidad, que es la finalidad. Nos vemos.